banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Buenas noches, bienvenidos a una edición inusual de La Cultura del Trabajo. A los seguidores de Claudio Marín les digo que no desesperen, que en unos minutos en la pantalla de Canal Metro van a tener a Claudio conduciendo un programa que en esta oportunidad tuvimos que grabarlo con anticipación porque él está participando de la conferencia anual de la OIT en su carácter de representante por el sindicato FOETRA. En esta conferencia, entre otros temas, se va a abordar ni más ni menos que la vigencia del derecho a huelga. Como ustedes saben, la Organización Internacional del Trabajo es una organización que está compuesta por representaciones a nivel mundial de empresarios, de gobierno, de trabajadores, y que, como otras organizaciones multilaterales, en estos últimos años ha sido blanco de cuestionamientos muy fuertes. Seguramente en el próximo programa Claudio nos va a contar qué es lo que está ocurriendo en este momento en la conferencia anual de la OIT. Y en el programa que vamos a ofrecerles, que como les comenté, tuvimos que grabar con anticipación, es un programa que aborda un tema que es recurrente en la agenda de la cultura del trabajo. Estamos hablando de la negociación paritaria, que en nuestro país en las últimas semanas nos ofrece una dinámica muy interesante de seguir. Para poder abordar estos temas tenemos dos invitados del campo sindical que nos van a contar sobre la situación de los sectores a los que ellos representan. En el caso puntual del secretario general del Sindicato de la Manufactura del Cuero, nos va a comentar que en el día de mañana ellos van a estar realizando una medida de fuerza en rechazo a la última propuesta que la patronal les acercó en la mesa de negociación. Muy bien, de parte del equipo de producción de La Cultura del Trabajo, aprovecho esta oportunidad para saludarles y esperamos, por supuesto, que disfruten del programa. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y estamos, como ustedes podrán ver, estamos grabando en exteriores. Y esto tiene que ver con que el día lunes estamos viajando algunos compañeros a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, donde una de las discusiones que están planteadas, aunque a ustedes les parezca mentira, es el derecho a huelga. Sí, el derecho a huelga. Algo que parecía impensado, que pudiera llegar a ponerse en duda o pudiera llegar a discutirse. La parte patronal, la parte empleadora, quiere poner sobre el tapete una discusión que, bueno, entendíamos era un derecho del cual no se podía retroceder. Aparentemente, la crisis europea, la debilidad del movimiento obrero europeo, ha traído como consecuencia que vislumbre, o por lo menos un sector de la parte patronal, vislumbre la posibilidad de limitar este derecho esencial y consagrado que los trabajadores supimos conseguir a partir de más de un siglo de luchas, ¿no? Bueno, esperemos que esto no sea de esta forma, vamos a defenderlo con todo lo que podamos. Y bueno, entendemos que no se puede retroceder ni bajar de un derecho que ya es absolutamente adquirido y por otra parte es la única herramienta o una de las más importantes herramientas que tenemos los trabajadores para poder defender nuestro nivel de vida, nuestro salario y el avance del capital. Por otra parte, y si hablamos de la defensa, de esta defensa de derechos, estamos hablando de paritarias. Estamos hablando de paritarias y entendemos que justamente la paritaria es aquel momento donde los trabajadores tratamos de lograr una mejora en nuestro nivel de vida, una mejora en nuestro salario, en nuestras condiciones de trabajo, en lo que va a pasar durante todo un año de aquí en adelante. En todo este tiempo, bueno, ustedes han visto ya que tuvimos varios programas, tuvimos al ministro de Trabajo, tuvimos a la viceministra de Trabajo, hablamos de la paritaria es un tema que está, a mi entender, bastante bastardeado, porque los sectores del poder han salido a plantear
que seguramente en esta paritaria todo iba a estallar por los aires, todo iba a ser un gran desorden en el peor de los sentidos, ¿no? Y bueno, estamos viendo que esto no es así. Y no es así, entre otras cosas, fundamentalmente porque los dirigentes sindicales tenemos algunas cositas en claro. En principio, que nosotros tenemos que defender el interés económico de nuestros compañeros, el interés por las condiciones de trabajo, defender su nivel de vida, y que de ninguna manera esto tiene por qué entrar en contradicción con el sostenimiento de un determinado modelo de acumulación, y tampoco entra en contradicción con el plano político. Podemos hacer las dos cosas, somos absolutamente conscientes de que no tenemos por qué tirar el agua con el chico adentro, como se dice comúnmente. Podemos defender el interés de nuestros compañeros, podemos mantener y acrecentar nuestro nivel de vida, y además podemos no ser instrumentos de sectores de poder que no son los que representan o los que más convienen al movimiento obrero organizado. Para eso tenemos hoy dos compañeros invitados que nos van a charlar, vamos a poder charlar un poquito de estos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por venir al programa. ¿Cómo ven esta cuestión del proceso paritario? Y si se quiere, un poquito más, la paritaria y el proceso político en general, ¿no? Bueno, si querés comienzo. Primero, gracias por la invitación, Claudio. Bueno, el proceso nosotros lo vemos, digamos, como decías vos, en principio tratar de defender el salario de los trabajadores. Sabemos que este salario, digamos, que nosotros estamos tratando de conseguir, hoy casualmente tuvimos paritarias, es un salario que hace que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, siempre teniendo en cuenta esto que decías vos, que tiene que ver con no ser un instrumento de los sectores de poder, pero de ese poder, digamos, que nos quiere enfrentar no solo entre trabajadores, sino también con el gobierno, que en un montón de aspectos a nosotros nos ha dado fuente de trabajo. Nosotros hemos tenido un crecimiento en nuestra industria muy grande y bueno, estamos en una situación compleja, diríamos, porque queremos defender el salario de nuestros compañeros, pero entendiendo que no podemos ser instrumento de los sectores que hoy pretenden en algunos casos desestabilizar o pidiendo sumas que no se reflejan, diríamos, con una realidad. Pero pedir sumas importantes es desestabilizar necesariamente. No, a ver, Claudio, gracias por la invitación. Me parece importante lo que decías vos al principio, enmarcar que esta discusión paritaria este año es política. Y el empresariado ha querido marcar la cancha, no solo al mandato de la compañera Cristina y en términos de discusión con el movimiento obrero, sino el gobierno que viene. Es decir, quiso generarle el empresariado nacional e internacional concentrado en los grupos económicos el marco de condiciones de cómo debería ser el futuro de las discusiones paritarias en torno no solo a lo nacional, sino a lo internacional. Lo ha logrado el capital concentrado en todos los lugares del mundo, uno de los lugares hostiles por las características del movimiento obrero argentino y sobre todo también en Latinoamérica. El compañero acá tiene mucho más conocimiento, pero sobre todo en Argentina. Me parece que lo que ha querido el empresariado es condicionar y generar nuevas condiciones para discusiones posteriores. Me parece que se encontraron con un gobierno que marcó claramente la cancha nuevamente, aunque puede haber disidencias, número más, número menos, pero nada en contra de los trabajadores. Y esto me parece que vuelve a molestar al empresariado y por eso me parece que nos vamos a encontrar con un marco de conflictividad generado por el empresariado y donde los trabajadores y los dirigentes sindicales tenemos un rol importante de no generar la cancha necesaria para que ellos puedan marcarla. Me parece que pedir sumas cuantitativamente que pueden ser importantes tiene que ver más con lo sectorial y con la nueva generación de distribución del capital, ¿no? Pero vos pertenecés a un gremio que viene acumulando una suba en poder adquisitivo importante. Yo creo que creo que es un caso único en la historia donde ha habido una recuperación tan grande del salario docente, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros hemos crecido mucho y se ha crecido, primero lo que se ha logrado, a ver, el compañero Néstor cuando asume en el 2003
lo primero que hizo, le puso racionalidad al sistema educativo. ¿Y cómo lo hizo? Yéndole a pagar a compañeros en Entre Ríos que hacía 3 meses que no cobraban. Es decir, no es que estaban discutiendo una paritaria. Había compañeros en una región del país, como había en otros lugares, que hacía 3 meses. Y fue casi como una forma burda de la política a pagarle el presidente electo. Y después de eso lo que hemos logrado fue poder generar una nivelación de que no había educadores de primera y educadores de segunda en ningún lugar del país. Es decir, volver a tener un Estado nacional presente y saber que la educación nacional también entienda a los trabajadores. Y el poder adquisitivo ha crecido en una forma importante. Un docente puede vivir del sueldo. Absolutamente, le cuesta en algunos Cuesta, lugares claro. cuando inicia, le cuesta la búsqueda del primer empleo, pero en general cuando uno va adquiriendo antigüedad y depende el nivel de integración que tenga dentro del sistema educativo, lo va logrando. Es decir, los compañeros están logrando paso a paso derechos que habían perdido, el derechito a un auto, es decir, poder caminar y trascender y llevar no solamente el sustento familiar, sino una proyección posible de su familia y de su contexto familiar. ¿Y cómo lo viven los trabajadores del cuero? Bueno, nosotros entendemos obviamente que los números en los que hoy estamos parados no son los números que nosotros como trabajadores del cuero, por el grado de industria en la que nos movemos, es el que vamos a aceptar. Digamos. Estamos en un 28, pero con una industria digamos, que es casi el 100% exportadora. Digamos, no es lo mismo un trabajador por ahí de cualquier otra industria que produce para acá que un tipo que produce para... Sí, pero para, vos dijiste un 100% exportadora. Sí, sí. Pero si los zapatos se traían todos de afuera. No, lo que pasa es que casualmente la rama de zapatos es la única que no está dentro de lo que es la Federación del Cuero. Por ejemplo, la talabartería, que tiene que ver todo con monturas y todo lo que tiene que ver con eso, es 100% exportable. Claro. Esas empresas tienen mucha ganancia y es lo que decía un poco recién Hernán. Nosotros consideramos que tenemos que ganar más porque son discusiones sectoriales, donde los empresarios han ganado mucho y nosotros consideramos que tenemos que ganar más de lo que está más o menos como pauta hoy salarial. Pero tenemos que ganar más no solo porque el trabajo que hacemos tiene mucho valor agregado, sino que tenemos que ganar más porque la industria nuestra le vende al exterior y reciben en dólares, entonces es un mercado bastante particular el nuestro. Después, sí, obviamente que como dije recién, está todo enmarcado en un año electoral, donde sabemos que los sectores de poder quieren utilizarnos a nosotros, como a otros gremios también, para tratar de generar ruido o malestar o cosas por el estilo, que nosotros como trabajadores tenemos bien claro dónde estamos, de dónde venimos y qué es lo que queremos. Ahora, la verdad que nunca he visto a los sectores de poder tan preocupados por el salario de los trabajadores. No, sí, es increíble la preocupación que tienen, una preocupación que parecen los mejores dirigentes sindicales. Es más, quisieran que los trabajadores pidiéramos mucho más. La verdad que parece el mundo del revés, ¿no? Sí, es una circunstancia extraña, claramente tiene que ver con generar lo que dijo la compañera Cristina, el último 25 de mayo, generar situaciones extrañas, generar situaciones contradictorias en una sociedad que muchos sectores imaginaban que iba a estar económicamente asfixiada y socialmente explotada. Y nos encontramos que después de 12 años de gobierno estamos económicamente bien, donde hay que discutir más cosas y hay que generar mayor poder de distribución de la riqueza, y socialmente con un nivel de conciencia social en búsqueda de nuevas conquistas y derechos que no lo imaginaban los centros económicos concentrados. Yo les voy a... el tema son las paritarias, pero la verdad que ustedes son dos compañeros que trascienden la discusión paritaria. Y entonces yo les quiero preguntar si en realidad esta cuestión de no ser instrumentos de intereses económicos contrarios, intereses políticos contrarios, no tiene que ver también con la ausencia en el movimiento obrero organizado de un programa para poder llevar adelante, no un programa propio porque se contraponga necesariamente con un gobierno, sino un programa que sea no solamente reivindicativo de los trabajadores, sino que también plantee la posibilidad de otras reformas y otras reivindicaciones que no sean solo las económicas, ¿no? Un programa político del movimiento obrero. Compañero,
Bueno, nosotros como vos lo sabés bien, Claudio, somos parte nuevo de la central, de la CTA. Nosotros en ese paso que hicimos hacia la CTA es donde buscábamos esto que vos decís de un marco más general, de un plan, digamos, de ser parte de un proyecto como clase trabajadora y no solamente quedarnos mirarnos nuestro ombligo. Y bueno, nosotros con esas expectativas con las que pasamos a la CTA es donde tratamos de con otros compañeros, junto con ustedes y con otros compañeros de otros gremios, tratar de buscar consensos para que la clase trabajadora pueda tener, sabemos que es difícil, pero pueda tener un horizonte un poco más claro y donde no pase obviamente lo que está pasando en Europa, que vos recién lo decías, que se va a discutir en la OIT el derecho a huelga, un derecho que tiene tanta historia y que ha costado tantas vidas. Y bueno, un poco salvando las distancias, en Argentina no estamos en esa situación, pero es importante que el movimiento obrero pueda llegar a confluir en un espacio más plural, pero con las ideas claras, y nosotros un poco en la CTA venimos a eso. Sí, a ver, es importante, Claudio, lo que dijiste vos, ¿no? La necesidad de un programa dentro del sector de los trabajadores, el movimiento obrero en general. Es decir, creo que estos 12 años, lo que nosotros nos deja Néstor y Cristina y el conjunto de compañeros que lograron llevar estas políticas adelante es 6 millones de puestos de laburo, la capacidad laboral totalmente casi a pleno, desarrollándose hacia su plenitud, y donde muchos compañeros fueron integrados a través de su puesto de laburo y después de conquista de nuevos derechos, ¿no? Me parece que el movimiento obrero debe nuevamente reeditar aquellos viejos momentos donde, no como añoranza, sino decir, la situación nuevamente pone a los trabajadores en un lugar protagónico. Y no es protagónico de la reivindicación, no es protagónico del pan y manteca, sino protagónico desde la propuesta. Y para proponer necesitas un programa, necesitas un proyecto y necesitas saber que más allá de que muchas veces, y nosotros lo utilizamos mucho, el tema de la importancia de los sectores, necesitamos un movimiento obrero que piense el todo y no únicamente la parte, ¿no? Donde encontramos dirigentes sindicales constantemente en la contradicción de este es mi sector, la parte y olvidamos el todo. Es decir, hay muchos sindicatos y quizás poco movimiento obrero, ¿no? Solo la defensa corporativa y no la visión del todo. Por ejemplo, nosotros no estamos pensando como movimiento obrero en una cuestión regional. Hoy deberíamos estar pensando en el UNASUR, deberíamos estar pensando cómo generamos la infraestructura, las comunicaciones, la industria necesaria para un despegue del conjunto de la región, para un mercado de 600 millones, 700 millones de personas. Esta es lo que hoy deberíamos estar, con la perspectiva que deberíamos estar trabajando, y la verdad que hoy estamos años luz de esto. Sí es importante esto que están diciendo ustedes, o sea, tener la comprensión de que bueno, no solamente lo reivindicativo, ¿no? Y no al oportunismo también, no al oportunismo, o sea, no lo sectorial solamente, no al oportunismo, no tratar de balconear a ver cómo viene la cosa, sino tratar de ver cómo se arma algo mucho más allá de lo reivindicativo. La verdad que es importante que haya dirigentes que pensemos en esos términos, porque eso nos da la posibilidad de cumplir realmente con el mandato que nos dan los compañeros. Los compañeros nos dan un mandato que tiene que ver con su reivindicación, es verdad, con que le defendamos los porotos, es verdad. Pero mal papel jugaríamos nosotros si no pensáramos no tuviéramos una visión estratégica y no ocupáramos el espacio que tenemos que ocupar como dirigentes. Entonces mal podemos exigir, uno puede tener diferencias con cómo se instrumentan del gobierno determinadas políticas, pero la verdad que hay un espacio que nosotros no terminamos de llenar, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno en ese sentido hace lo que considera que tiene que hacer, porque para eso lo votaron. Absolutamente. Sí, claramente. Ahí tenemos una deuda nosotros, ¿no? Sí. Debemos crecer, me parece que la etapa que viene es la etapa de la profundización, claramente la discusión. No alcanza lo que viene solo con no retroceder. La etapa que viene, creo que después de 12 años de muchas conquistas, tenemos que avanzar en la profundización. ¿Y qué es la profundización? El pleno empleo. ¿Qué es la profundización? No perder el derecho a huelga por una orden de la OIT, que es el Fondo Monetario Internacional de los Trabajadores, ¿no? Porque casi está funcionando como eso. Claro. Y me parece que ahí tenemos que tener una postura muy clara de que
nosotros no retrocedemos por lo regional, porque hemos avanzado mucho. Y podemos participar del mundo, pero defendemos lo propio y lo autóctono también. Vos me decías, yo me acuerdo la evolución que tuvo el sector del cuero de unos años a esta parte, ¿no? O sea, ustedes estaban en el fondo del mar. Sí, sí, nosotros Cambiaron. venimos de una etapa muy complicada, por eso decía de entrada yo que a partir del 2003-2004, donde hubo una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo, eso nosotros lo tenemos claro. Por supuesto, como decía recién, que queremos mejores sueldos para nuestros compañeros, pero tenemos claro de dónde venimos y qué es lo que queremos, digamos. No vamos a ser un instrumento de nadie. Si vos lees los diarios estos últimos días, van a saber que la manufactura del cuero está en alerta inmovilización, digamos, sí, pero son por cuestiones íntegramente de nuestra industria y no porque tengamos intenciones de nada extraño. Queremos salario y cuidamos, obviamente, como decías vos, los porotos de nuestros compañeros, que es tener un mejor salario, pero también cuidar la fuente de laburo. ¿Cómo están procesando esta discusión paritaria? Bueno, ¿En conflicto? Sí, estamos en una situación compleja, en asambleas hace una semana de diferentes fábricas y la semana que viene tenemos una reunión con la Cámara Empresaria que nos dé respuesta al pedido nuestro y si no, mañana 3 de junio vamos a un paro de cese de actividad de 24 horas de la rama del cuero, tratando de llegar a un acuerdo más o menos más digno. Y bueno, en asamblea, en conflicto, en una situación compleja, digamos, ya que todos entendemos que la situación de ir a un paro genera tensiones. Hay, obviamente, que lo tengo que decir, hay aprietes de las empresas, hay, por supuesto, cada uno acá hace su juego. Lo entendemos, es parte del juego, pero los trabajadores estamos firmes en el reclamo que queremos, estamos firmes en lo que conseguimos estos años, estamos dispuestos a defenderlo y estamos dispuestos a defender un salario que nos sirva para nosotros, porque al fin y al cabo también decimos que los salarios que tenemos, la plata la gastamos en fideo, no es que vamos a comprar una casa en Miami. Entonces, estamos con muchas ganas de sacar un buen salario y estamos dispuestos a pelear y a poner todo lo que hay que poner para tratar de estar en mejores condiciones. Les va a ir bien, seguro. Ojalá, creemos que sí. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo El vivieron proceso ustedes el fue proceso? ya, ¿Cómo fue? Está cerrado. No, lo interesante del proceso fue que nosotros tenemos la paritaria federal, la nacional, que marca en realidad un piso para todas las provincias y después se dan las paritarias provinciales. Lo interesante de esta etapa electoral y este año es que había muchos gobernadores con ambiciones de reelegirse y eso obliga a ciertas situaciones donde los trabajadores debemos también tomar nota de esas situaciones. ¿No? El caso de la ciudad de Buenos Aires fue el dato más interesante para nosotros, yo soy dirigente de ahí, ver cómo Mauricio Macri interesado en generar instancias de crecimiento económico, pero no a costillas de conquista, sino claramente en posicionarse por encima del resto, cuando años anteriores nos ninguneaba 50 o 60 pesos, ¿no? Es decir, es muy interesante ver cómo la política manipula, por lo menos nosotros que discutimos con muchos sectores de la política en la paritaria, manipula la discusión paritaria en función de sus ambiciones electorales, ¿no? Es decir, qué Con lo cual queda claro que el problema no es de plata. No, el problema nunca ha sido de plata, claramente es una posición ideológica o una nueva ambición que pretende, ¿no? Seguramente en otras provincias tuvimos luchas y se han discutido muchos compañeros, caso Santa Fe y algunas otras provincias. En algunos lugares los resultados todavía siguen diciéndose como de qué forma podemos mejorarlo en condiciones de trabajo, que también tenemos mucho para crecer ahí. O sea que queda absolutamente claro que la coyuntura electoral, entonces, en este caso, los benefició. Absolutamente, sí. Absolutamente. Sí, claramente. Bueno, ustedes son un gremio que tienen mucha ligazón con la dimensión política, ¿no? Sí, trabajamos eso de un modo interesante dentro del... Hay pocos gremios que tengan esa posibilidad de dispersión y de inserción en la sociedad, ¿no? Pocos gremios que tengan esa prerrogativa de alguna manera. Hay que usarla siempre como ustedes la han usado, hay que usarla con responsabilidad, ¿no? Porque... Sí, claramente. Si nosotros entendemos que no, como lo decían algunos compañeros, no hay solución gremial, sino hay solución política. Y trabajar sobre esta línea de algún modo
nos simplifica tareas que tienen que ver concretamente con los porotos, con los trabajadores de algún modo, pero con una profunda convicción ideológica. Cuando tuvimos que pararnos enfrente de un sistema neoliberal que nos arrasaba, por más que nos querían convencer que iba a haber más docentes privados en la Argentina porque la escuela pública se destrozaba, nuestra posición fue la defensa de la escuela pública y sobre todo la defensa de la patria. Perfecto. Y saben que hoy los trabajadores estamos discutiendo no solamente salario, estamos discutiendo una participación en las ganancias de las empresas. En algún momento sostuvimos que esta cuestión de las ganancias de alguna forma rozaba la esencia misma de un sistema de acumulación. Y en algún momento, cada vez que nosotros avanzamos en nuestras conquistas económicas, reivindicativas, del otro lado, las patronales, las cámaras empresarias dicen que se va a venir una hecatombe, que esto no se puede soportar, ya el costo laboral, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy, abonando lo que dicen los compañeros, hoy hasta aceptan, de alguna forma, digo aceptan en un sentido casi figurado, pero se acepta una discusión de participación en las ganancias cuando en otro momento estarían hablando de la sovietización del movimiento obrero o pavadas por el estilo. ¿Con qué tiene que ver esto? También tiene que ver con la propia coyuntura electoral, que todo lo puede, y también nos deja absolutamente en claro que no existen imposibles, que los únicos imposibles tienen que ver con nuestras ganas de unirnos, con nuestra claridad, con nuestra decisión, y con saber aprovechar el momento oportuno para poder conseguir lo que necesitamos como clase trabajadora. Nos estamos viendo en la semana entrante en una nueva edición de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias por la atención prestada.